Muy buenas noches a todos los socios, amigos, invitados y en general a toda la comunidad numismática que de manera presencial o a lo largo de los siguientes días nos están siguiendo en esta transmisión. El día de hoy estamos celebrando nuestra asamblea como ya es costumbre, de manera virtual, número 843. El día de hoy tenemos el siguiente orden del día. Les pido me permitan leerlo con 4 puntos. El primero es la apertura de la asamblea. El segundo punto, la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior. El tercer punto y el más importante de este día, la videoconferencia Falsificaciones y Fraudes Monetarios en México, a cargo de nuestro gran conocido amigo Ricardo de León Tallabas. Y el cuarto punto, Tribunal Libre. Recuerden, en este último punto es el espacio idóneo para hacer cualquier comentario que tengamos sobre la numismática que queremos que se haga público, quizá alguna duda o en general algo que queramos compartir con la comunidad numismática relevante precisamente a la numismática. Nuevamente les pediría, como ya lo hemos venido haciendo en meses anteriores, que obviemos el segundo punto, es decir, la lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. Esto para darle un mayor tiempo a nuestro conferencista. Entonces le pediría a la comunidad numismática, a los socios de la Sociedad Numismática de México, que a través de el Zoom, si alguien no estuviera de acuerdo en que obviáramos este punto y lo diéramos aprobado de facto, lo manifestara. Voy a dar algunos segundos para ver si alguien está manifestando que está en contra de la aprobación. Muy bien, visto que no hay ninguna objeción, vamos a pasar al tercer punto y repito, es el más importante de este día, que es la videoconferencia Falsificaciones y fraudes monetarios en México. Esto está siendo realizado por nuestro gran amigo Ricardo de León Tallabas. No me voy a detener para mencionar su currículum, que es ya muy conocido por todos nosotros, solamente indicar que es uno de los grandes investigadores y uno de los miembros más respetados por sus investigaciones y por su amistad en todo el medio que hay. Ricardo, esta conferencia promete para mucho y creo que es muy esperada y está muy ad hoc precisamente con pláticas que estás realizando y con futuras publicaciones que vas a realizar al respecto. Entonces, estamos muy ansiosos. Te doy la bienvenida a nombre de toda la comunidad y aquí tienes a tu público. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Voy a empezar a compartir mi conferencia. Vamos a empezar con el tema directamente porque tengo muchas mentiras que decir ahora. Perfecto, de acuerdo con las falsificaciones y mentiras. Perfectamente, déjame nada más quitar mi video. Y ese es uno de los trucos que le aprendí al buen amigo Luis Gómez Ullschner, a quien le mando un abrazo y un saludo enorme. Vamos el día de hoy a hablar justamente de los fraudes y de las falsificaciones que de alguna manera todos tenemos en nuestras colecciones y que a veces no sabemos si son buenas o no. Me permití iniciar con esta medalla que no es de ninguna manera fraudulenta, pero que es hechura de la creatividad y de la mano del compañero Luis Gómez, a quien aparecen las letras LG al lado izquierdo, y está hecho por los 65 aniversario de nuestra sociedad. Esta plática, esta conferencia es una sinopsis muy sucinta de los 3 módulos que en la Academia Numismática se ha llevado a cabo en los últimos 3 módulos, pero este es un público distinto y pues me voy a permitir compartirlo también con ustedes. Y vamos a empezar por lo más elemental, que son las falsificaciones. Las falsificaciones se dan en todas partes y su principio es el mismo: hacerte un fraude con mi ganancia para que yo pueda venderte algo que tú crees que es algo distinto de lo que te estoy vendiendo o te estoy ofreciendo. Pueden ser firmas, documentos, libros, etc. En nuestra área, que es la numismática, principio de las consecuencias son el descontrol de circulante, la falta de credibilidad en lo que tienes en las manos, etcétera. Y eso lo vemos mucho en las monedas. Y sobre todo cuando empezaron en mi época, cuando yo empecé a coleccionar, las piezas más fijas que podías comprar eran columnarios y monedas de busto, porque nadie las falsificaba, eran muy difíciles. Y ahora los chinos nos han regalado parte de su creatividad. Muy bien, las sanciones. Estas sanciones legales se pueden dividir en 2 partes. De 1821, que nos independizamos, y hasta 1839, donde estos problemas, estas situaciones de fraudes y de falsificaciones eran atendidos por jueces civiles, y de 1840 en adelante, donde ya eran del ramo militar. Y esto era para
de alguna manera evitar que se diera tanto este tipo de situación. Vamos a ver entonces un poco más a fondo de qué se tratan las falsificaciones. Hay de dos clases que son de época y modernas. Las falsificaciones modernas definitivamente tratan de defraudar al coleccionista, y las de época defraudar al público de su época. Las mezclaban con otras que sí eran buenas y nadie se enteraba. No son fantasías. Las fantasías son monedas inventadas muy posteriormente a la época de la que se dice que se hicieron. Estas no son falsificaciones, estas son fantasías. Ninguna de estas piezas vio el siglo XIX, muy posiblemente ni siquiera el siglo XX. Todas tienen más o menos la misma tipografía, y quienes las regalan son usualmente los talleres de Tlaquepaque en Jalisco, y que originalmente se hicieron como pequeños recuerdos que se dieran a minas, etcétera. Después alguien en un taller todavía mucho más rudimentario y sin tanta forma nos regaló todas estas cosas que tienen exactamente la misma caligrafía o tipografía, y encima de eso, a mí la que más me gusta es la de la carcachita del lado superior derecho, donde dice que vale etolitro. Ciertamente el maíz en aquella época se medía no por su peso, sino por su volumen, pero nunca se hizo tanto por hectolitros como lo dice esta cuestión inventada, sino por cuartillos o cuarterones que se rasaban, y de ahí salían las piezas. Las consecuencias, todas, las personales, desde las personales hasta las internacionales, son justamente defraudar la economía. Las sanciones, y es aquí donde yo te decía, a veces es una situación un poco difícil de poder checar directamente, porque los juzgados en algún momento determinado no sabían a qué ramo pertenecían este tipo de situaciones. Bueno, ya que entramos con la terapia de la educación básica, a lo que te truje, Chencha. Vamos a empezar con estas cosas de las falsificaciones. ¿Cuándo empezó la falsificación de nuestra moneda? Mucho antes de que tuviéramos siquiera una moneda en México. Desde la época prehispánica se dice que había la falsificación de granos de cacao. Esta cita la han repetido 325,000 veces por cosa de 400 diferentes autores en 90 millones de libros. Pero ¿de dónde sale esta cita? Esta cita proviene de los códices que se hicieron posteriores a la conquista de México. Estos códices, los más importantes son el mendocino, el florentino y el de Durán. Este en particular procede del de Durán y muestra precisamente a los falsificadores de cacao metidos en una jaula o en la cárcel por andar haciendo sus marrullerías. Y esta es la representación del cacao en uno de los códices. Muy bien, vamos a llegarnos al siglo XIX, que si no, no terminamos. Tenemos muchas cosas de qué hablar. En el siglo XVIII, durante la monedación macoquina, se dio una falsificación importante de moneda, no tanto de manera física, sino en el contenido de la plata que llevaban estas piezas. Entonces se tenía a la letra D desde 1724, porque el convento de los carmelitas descalzos del Santo Desierto, que es el desierto de los leones, que se llama así no porque fuera desierto, y mucho menos donde hubiera leones, sino porque el patrocinador era alguien de un apellido similar al mío, de León, y como era una familia a la que les daba dinero a los curas, a los monjes, pues le llamaron al área de los leones, y por ser el santo convento del desierto, el santo desierto, pues terminó como desierto de los leones. Pero es un lugar boscoso muy hermoso, por como me dicen, yo todavía no tengo oportunidad de conocer. Y en este lugar ellos compraron el derecho de ensayo. Entonces, en esta situación, nosotros tenemos la oportunidad de ver que no podían encerrar a un montón de monjes en la cárcel por andar haciendo moneda de una ley más pobre. Lo primero que se hizo fue un juicio, obviamente, y se ordenó que en lugar de la letra D se pusiera a la persona que estaba ensayando, que no era ningún cura, era un ensayador oficial dentro de la Casa de Moneda, José Rivas de Angulo. Y aquí vemos una pieza, en este caso es una pequeñita de galanos, o que les llaman erróneamente de presentación real, donde vemos una R sobre una D. Aquí vemos la R y aquí abajo vemos la D. Se ordenó que todas las piezas D fueran, los cuños que existieran fueron arreglados precisamente para evitar estas situaciones. En este caso, se vio que don José Rivas Angulo no solamente estaba haciendo
metal bajo en plata, es decir, estaba haciendo un fraude monetario, sino que encima de esto, él se aseguraba de que no estuviera ninguna de estas piezas mostrando la fecha y su letra al mismo tiempo. Sacaron 3 costales de la Casa de Moneda, las llevaron al juicio, sacaron todas las monedas y nada más encontraron 3 piezas de 1729 con una letra D. La mayor parte de las de 1729 encontradas tendrán una R. De ahí sale este sobreensayador. Muy bien, José Rivas de Angulo en su mayoría va a aparecer en el año de 1730 y las monedas de 1730 más deseadas por alguna desconocida razón para mí son las de la letra R, cuando en realidad no son las más raras. Diego González de la Cueva fue quien sustituyó a José Rivas de Angulo, pero en las investigaciones se dieron cuenta de que era su hermano carnal. En esa época se acostumbraba a llevar diferentes apellidos por cuestiones de linaje, siendo hermanos entre ellos, porque se podía escoger cualquier apellido de la ascendencia para que pudiera seguir transfiriéndose a la descendencia. Después tenemos a la letra G, que puede ser sola o puede ser sobre una R. Ahí la vemos sobre una R y también la vimos hace un minuto como una G sola, limpia. Después pusieron a Francisco de la Peña y Flores. Este es el ensayador más raro de las variantes que te voy a mostrar. La F de 730 por años. Yo pensé que era un error del libro, hasta que apareció la primera y tuve oportunidad de hacerme de ella y me hice de las dos, la que tenía una F sobre G y una F limpia. Entonces, en el año de 1730, por un fraude monetario, es que tenemos 5 piezas que coleccionar y es una suerte tremenda encontrarte algunas de esas. Bueno, vámonos a la independencia. En la independencia hay una casa de moneda y esa casa de moneda que existió en el estado de Coahuila no es muy conocida porque sus piezas son muy escasas, son caras y pues la mayor parte de la gente quizás sepa siquiera que existan monedas de esta casa de moneda de Monclova. En Monclova se abrió una casa de moneda en 1811 y de inmediato empezó a suceder una anomalía grave. Aquí tienes este archivo enorme, cosido por todos lados, que tiene 97 páginas, 97 fojas, que pueden estar escritas al frente y al revés o solamente por enfrente. Eso hace más de 150 cuartillas, es decir, fojas de folio que te dicen una historia tremenda. Las falsificaciones nos cerraron una casa de moneda. Se hizo un juicio y se hizo un juicio a un pariente de aquel que hiciera las famosas monedas de sombrerete, que se apellidaba Vargas Machuca, pero en este caso José Vargas Machuca tenía un nombre anterior a ese, Juan José Vargas Machuca, y encima de eso él era más joven que aquel viejo que nos regaló tan hermosas piezas en 1811 y 12, porque este muchacho tenía apenas 32 años. Él tuvo oportunidad en las investigaciones. Estas son las piezas que se hacían en Monclova. Eran vaciadas y llevaban al centro un sello. Y estas piezas pues tenían un cuño muy fácil de reproducir y eso fue justamente lo que hizo este señor Juan José Vargas Machuca. Gracias a este juicio tenemos el único dibujo de lo que era un cuño en una de las casas de emergencia o foráneo, como les llamaban entonces, a las casas fuera de la Casa de Moneda de México. Aquí era de donde salía este resello. La Casa de Moneda de Monclova funcionó de probablemente mediados de 1811 hasta fines de 1812. Todas sus emisiones son difíciles de encontrar. Por fea, fueron fundidas todas y su metal reciclado eventualmente en otras piezas, particularmente en casas de moneda como en Chihuahua. Justamente en una de las últimas fojas de este archivo enorme, que tiene muchos detalles y que tuve oportunidad de hacer un pequeño escrito a cualquiera que se le ofrezca, por favor contácteme y con mucho gusto se los haré llegar en formato de PDF. Y esta casa de moneda cierra precisamente por la falsificación de 8 monedas que se hicieron de $1, de 8 reales, con este sello falso que fueron destruidas. Y aquí se decía que era importante que checaran los dispositivos de seguridad para que no se diera un caso como este. La casa de moneda de Monclova supongo que cerró después de esto. Bueno, vámonos, seguimos en la independencia, pero vámonos ahora al otro lado del país o del virreinato. Este tremendo escrito habla de cómo Morelos decide hacer monedas de cobre que todos conocemos como la emisión del Sud y que son muy comunes, son muy accesibles y que es imposible que alguien que coleccione monedas mexicanas no tenga por lo menos una o dos de estas piezas, aunque sea de 2 reales, en su colección. Pero lo que a mí me llama la atención y es importante mencionar es que justamente
en este escrito, aparece que estas piezas de cobre iban a salir en el mismo valor que las piezas del cuño mexicano. Y ustedes dirán, ¿cómo va a haber piezas del cuño mexicano si todo es México y pues todas son monedas mexicanas? Lo que nosotros vemos como México antes no se veía así. El virreinato de la Nueva España era un virreinato enorme y ese virreinato de la Nueva España tenía una ciudad que tenía una casa de moneda y a esas piezas se les llamaron monedas mexicanas. Las monedas mexicanas eran exclusivamente provenientes de la Casa de Moneda de México, como las de Zacatecas son zacatecanas, las de Durango eran duranguenses o vizcaínas, como se les llamaba entonces, etc. Las de Chihuahua, chihuahuenses. Estas son las piezas a las que me refiero. En 1811 aparecen estas monedas que por su diseño, pues no tardaron en ser falsificadas, a tal grado que en un principio Morelos decidió deshacerse de ellas, es decir, fundirlas, hacer cospeles y hacer sus propias monedas de nueva cuenta, pero era mucho trabajo y a veces la guerra no lo permitía. Entonces a alguien, obviamente dudo que haya sido él, se le ocurrió simplemente resellarlas con sus letras de inicial y de esta manera hacerlas válidas como propias, simplemente llevándolas en una contabilidad especial. Eso fue lo que se hizo. Y este es el sello que se le puso a las monedas. Una M, una O y una S de Morelos con 2 estrellas grabadas, que es justamente lo que dice este decreto de 1803. Este resello aparece en las monedas falsas. Nosotros sabemos, los que coleccionamos estas piezas, que los de campo emparrado, como los de la izquierda, son originales y las de la derecha son falsificaciones de época. ¿Estas piezas tienen valor o no tienen valor? Que es lo que primero se pregunta. Y mi respuesta es depende de la pieza, depende del tipo de falsificación y si es moderna o no. En mi opinión, todas las falsificaciones modernas, absolutamente y sin excepción, no sirven para mucho, pero en fin. Bueno, en este caso, a veces las falsificaciones de época se cotizan mucho más caras que las del campo emparrado. Y así aparecen las piezas con los resellos, y no solamente en su moneda, sino en otras monedas que fueron dudadas como buenas o de las que se tuvo alguna reticencia en ser aceptadas o corridas por algún momento, por alguna situación en un momento dado. Entonces ya vimos que las falsificaciones cerraron una casa de moneda, nos dieron 5 variantes en una moneda y ahora nos regalaron un resello. Y ahora aparecen estas piezas. Esta moneda en particular es una pieza fundida por todos lados. Los resellos ni siquiera fueron aplicados en serio. Ahí se ve amarillenta porque está pésimamente batida. Estas piezas aparecieron, yo creo que en los 60, ni siquiera en los 70. Fue un obsequio que alguien me hizo cuando yo apenas empezaba a coleccionar monedas y a mí me llenó de mucha felicidad porque decía yo, es la primera pieza que tengo con 2 resellos en mi colección. Después averigüé que la pieza era una falsificación y esta pieza es absolutamente imposible porque esta pieza, si fuera cierta, debió haber viajado por avión desde Texas hasta Michoacán o Guerrero o viceversa. De una o de otra manera, todas las piezas que tienen un resello MS por Manuel Salcedo, que acá en Estados Unidos incluso han alcanzado un dineral en algunas subastas, porque no hay una sola moneda mexicana, es decir, proveniente de la Casa de Moneda de México, que tenga un resello de independencia. Y no debe haberla porque nadie dudaba de esas piezas. No tenía razón de ser. Y habrá alguien que me diga con toda justicia y razón. Pero Ricardo, yo tengo en mi colección o he visto en una colección muy avanzada piezas de la Casa de Moneda de México con un resello original de Morelos o de lo que te dé la gana. Y mi respuesta es, ciertamente existen, pero en mi opinión fueron errores. Eran piezas que se colaron en los costales de moneda fundida y que quien estaba resellándolas no se fijó, estaba platicando, ya lo hacía de manera mecánica y no se percató y la pieza sobrevivió hasta nuestros días. Y esto me lleva a una pieza que Siddhartha debe reconocer porque tuve la enorme fortuna de hacerme de esta. Esta es una de 2. La otra estaba en mejor condición que esta que estoy mostrando y se me escapó por la diferencia de horario. Yo llevo 1 hora diferente que ustedes en México y llegué tarde a la bendita subasta. Se me fue la anterior, pero esta la logré conseguir. Y esta pieza yo quería hacerme de ella porque me sirve mucho para enseñar. Aquí ves un muestrario hecho por un falsificador moderno, muy posiblemente en una pieza de época, porque la pieza tiene un cordoncillo que en mi opinión luce bien, que fue desgastada y que fue aplicado con estos resellos falsos y pues vamos a investigar cómo se ven. Aquí vemos las piezas, los resellos falsos que están poniendo actualmente en las piezas regulares, en las piezas reales, en las piezas originales, y que tratan de pasar estas gentes como si fueran buenas. Los que tenemos un poco de experiencia en algunas de ellas, pues no dejamos de soltar la carcajada en lo que tenemos en nuestros ojos, precisamente
por la situación de que pues es imposible que ese tipo de diseño hubiera salido. Este es el reverso. Muchos de estos resellos salen obliterados. Es mi opinión que esta gente estaba tratando de medir más o menos la fuerza del golpe para poder mostrar parte de un resello en un lado y parte de un resello o el resello completo del otro y hacer que la pieza fuera pasada por buena para los ojos de quien no tiene mucha experiencia en esto. Y aquí están de nueva cuenta los resellos que nos regala este muestrario de falsificaciones modernas y que viene muy ad hoc precisamente con el tema que estoy presentándoles. Muy bien, y vamos a continuar. Llegamos a la República. En la República Mexicana se dan también falsificaciones, pero ahora sí en serio. Se habían falsificado piezas desde la época colonial con los bustos. No recuerdo haber visto yo una columnaria falsificada fuera de la emisión que se hizo en Suecia, cuando Suecia y Noruega estaban juntas en 1771, pero esa fue una emisión de falsificación oficial. Muy bien, vamos a ver quién está enseñando el cobre. No me ha tocado ver, en mi experiencia, espero que alguien tenga una mejor opinión, que me pueda afinar el conocimiento, no he visto una sola falsificación de época de Agustín de Iturbide. Todas las que me ha tocado ver son modernas, son falsificaciones modernas. Estas piezas tienen un águila por un lado y tienen el busto de don Agustín del otro. Estas piezas tuvieron un montón de variantes, después fueron de alguna forma reemplazadas por este diseño del águila o sol, que conocemos del de volado, que tiene el gorro frigio de un lado y el águila de perfil hermosísima del otro. Estas piezas tampoco me ha tocado ver ninguna falsificación de época porque duraron muy poco tiempo, ni siquiera apenas un año y un mes o dos. Estas fueron después reemplazadas por el águila de perfil de frente que conocemos y con un diseño un poco más moderno, en mi opinión, de mejor acabado, por lo menos en el lado del gorro frigio. De estas piezas que circularon en toda la Nueva España, se hicieron montones, pero montones es poco. Estas piezas llegan a nuestros días a veces con el baño todavía presente de plata y de una plata muy baja que se les ponía. Estas piezas no se hicieron obviamente para defraudarnos a nosotros, sino al público de su época, y estas piezas cuando llegan a nuestras manos no sabemos qué hacer con ellas. Yo colecciono algunas de ellas precisamente para temas como este, o cuando tengo oportunidad de dar mi seminario en la Asociación Numismática Americana cada verano sobre monedas mexicanas, porque me permite mostrarles a los estudiantes que tengo a mi cargo o a los compañeros que tengo la diferencia entre una falsificación de época y una falsificación moderna. Hay gente, aunque usted no lo crea, que se dedica a coleccionar estas falsificaciones por séculos. Las más comunes son de las que más se hicieron porque pasaban desapercibidas. Guanajuato, Zacatecas y México son las que más vas a encontrar. Me ha tocado ver de Culiacán y con alma de cobre y con un pequeño baño de plata. Sin embargo, en su época, aquí vemos el reverso. Estas piezas usualmente presentan rayas paralelas, a veces en forma de cruz o de X, que tratan de advertir que es una pieza falsa. Estas piezas siempre se cortaban de esta forma para checar que tuvieran el alma de plata y no de cobre, que eran monedas buenas en lugar de falsificaciones, particularmente cuando se veían tan horrorosas como esta pobre pieza, que no siempre fue el caso. Mira tú esto. También se hicieron piezas en plata baja de 45%, de 450% a 60%, 600 milésimas, como esta de Durango del lado izquierdo. Aquí vemos una pieza buena sobre el lado derecho con una rotura de corte de troquel, pero si tú no conoces bien la monedación de Durango, oye, y en la época te pagan 120 pesos en estas piezas, las cuentas y rápido, entonces no tienes mucho tiempo de verla. Perdón, el águila la vemos muy caricaturizada sobre el lado izquierdo, en realidad la del lado derecho es muy distinta. Muy bien, vamos a hablar de esta película en un momento más, pero voy a hacer citas de aquí porque son muy interesantes y se aplican al tema que estamos hablando. Las piezas que te acabo de mencionar que tenían alma de cobre o que tenían muy poca plata, fueron incluidas en una obra que Adrián González en la asamblea anterior nos mencionó, que es la monografía del dólar de plata, los buenos y los malos, hechos por un caballero de nombre, era un médico y encima fue un contador, de apellido Riddell. Ese señor Riddell era muy conocido, lo utilizaban en joyerías, etcétera, como testigo de algunas piezas, y después lo emplearon para que fuera a las aduanas en Nueva York, aunque él indicación en Nueva Orleans. Este libro vale como $10,000 en una edición original, pero por menos $40
lo puede uno bajar de Google Books o ordenarlo para que se lo manden a uno. No sé si lo manden a México o no, pero por lo menos acá en Estados Unidos yo me hice de mi copia y aquí vienen, son puras láminas, tiene como unas 30 páginas de lectura y el resto son láminas. Y es interesante ver los diferentes diseños que hay. Muy bien. Sin embargo, el libro que me gusta más es el de Frances Erskine Inglis. Esta dama británica escocesa, en realidad, se casó con el primer embajador español que tuvimos en México después del reconocimiento de nuestra independencia en 1836 con el Tratado de Santa María Calatrava. Y esta dama, como todas las mujeres que nos visitan, pues poco le importaba la política o lo que fuera, y ella hablaba de lo que ella veía en el México de 1839, 40 y 41, que fue cuando se retiró. Cuando ella empezó a escribir una especie de cartas para su madre y su madre las guardó y eventualmente fueron publicadas. Este es el libro que ella escribió. Se dice, lo titula La vida en México durante una estancia de 2 años en ese país por Madame Calderón de la Barca. Yo no tengo esa obra original, yo tengo otra obra del 2003 que voy a mencionar en un momento más, y ella habla de la malhadada moneda de cobre. Ella no habla de las falsificaciones de moneda de plata. A ella le sorprendió más el asunto del cobre porque era hecho tan descaradamente y de manera tan abierta que la gente se rehusaba y detestaba monedas de este material por esta y otras razones más. Para darte cuenta de por qué podían falsificar tan rápido estas piezas, aquí vemos un grupo de monedas o de fichas, como les llamamos ahora algunas de ellas, originales. Estas piezas fueron tomadas como monedas. Estas piezas circularon como monedas, pero como no tenían un permiso oficial de una de las casas de moneda establecidas y no fueron hechas en una casa de moneda establecida, pues las vemos ahora como fichas, pero en realidad fueron monedas, unas de Hacienda, otras de comercio y otras municipales o locales. Entonces, con esta variedad que estás viendo tú enfrente de tus ojos, pues oye, hacer moneda falsa encima de eso, pues nos complicaba mucho la existencia. Y si a eso le agregas las emisiones reales, perdón, hechas por los diferentes estados, donde cada uno podía poner el tamaño, el peso y el diseño que mejor les pareciera, pues oye, teníamos un infierno de moneda de cobre. Estas piezas fueron circuladas más allá del llamado del deber. Encontrar monedas en buen estado de cobre es muy difícil en esta época y sus diseños fueron muy locales y a veces muy caricaturescos. Pero aquí no andamos para andar viendo las monedas buenas, sino las monedas malas. Te voy a mostrar una de las monedas más extraordinarias que tengo yo en mi colección de monedas y que di con ella por una forma casual y me sirve muchísimo para enseñarte el tema que te estoy presentando. Todos conocemos las cuartillas grandes de 1829, son muy bonitas, particularmente cuando aparecen en un estado de conservación más o menos decente, como le dicen algunos, y en mi opinión es en un estado sobresaliente porque como te comentaba, estas piezas fueron circuladas más allá del llamado del deber. Aquí te presento la moneda de la que te hablo. Está en una condición horrorosa. La pieza tiene encima un resello bastante oscuro con una N invertida que debería demeritar la pieza. Esta moneda me fue vendida a mí a precio de oro porque quien me la vendió no sabía lo que estaba vendiendo. Él me dijo, Ricardo, perdón, esta pieza tiene un doble golpe de troquel. Es la única que haya yo visto en mi vida. Y oye, con un defecto de troquel, con un doble golpe de troquel, pues hace una pieza muy interesante. Pero esta pieza tiene una historia todavía más allá de ese error que al vendedor le pareció que tenía. Si tú la comparas con la pieza que yo te estoy mostrando en mejor estado de conservación, verás que aparecen unas letras en la pieza de la derecha que yo no había visto nunca jamás en la de la izquierda. Y cuando me puse a ver, las imágenes no eran muy buenas. Yo vi SOL y luego vi 3 barras romanas y parece que hubiera una cuarta, quién sabe. Pero yo dije, oye, esta es una pieza italiana. Una moneda italiana de alguna manera llegó a la casa de moneda y la hicieron sobre una moneda italiana. Oye, me interesa muchísimo esta reacuñación. Cuando llegó a mis manos, la empecé a observar y me gustó muchísimo más. Perdón, el reverso mostraba unos cuadros muy raros sobre el lado inferior derecho del águila. Y otra vez, si tú empiezas a ver esa moneda, verás que hay unas letras que no aparecen en la otra moneda de la izquierda. Y ahí decía Dice Deo o algo así. Cuando llegó a mis manos, me di cuenta que el diseño no estaba debajo de la moneda, sino sobre la moneda. Yo decía, dice Deo, auspicia Deo.
Esta moneda que tú ves aquí tan insignificante, la quemaron, la pusieron a fuego y le trataron de hacer una falsificación encima de una moneda de 4 escudos de oro. Y lo que hicieron fue tratar de ver si de lo que tenían a mano podían hacer una falsificación lo suficientemente buena como para adorarla y pasarla por 4 escudos, revaluando esta pobre cuartilla 256 veces. Y es que el peso daba más o menos y el diámetro daba más o menos. Desafortunadamente para ellos el cobre es muy duro y muy posiblemente su maquinaria era demasiado rudimentaria. Y esta es la moneda, como aparece en mi colección, que ahora traigo a tus ojos. Siempre trata de investigar, porque a veces lo que tienes es más interesante que una simple moneda falsa. Este es el librito que tengo yo de la vida en México, del 2003, pero ahí aparece una cita que me pareció fenomenal. Y esto te dice que la gente de la época falsificaba estas monedas de manera abierta y discutía e incluso se enorgullecía de estar haciendo estas piezas falsas. Aquí vemos las cuartillas y una falsificación de época. Muchas veces la gente que tiene falsificación de época y está vendiéndolas, en el momento en que se les señala que la pieza es una falsificación de época, se ponen a la defensiva y dicen, no es cierto, mi moneda es muy buena, bla, 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 bla. Ahora, en estos días, nosotros no vemos una gran diferencia entre una pieza falsificada de su época o en una pieza regular y las tomamos como si fueran buenas las dos. Aquí vemos el reverso de ambas piezas y si tú te das cuenta y pones la falsificación con la buena de la izquierda, pues oye, si les das 25 de esas, ¿quién se va a andar pensando en revisar una detrás de otra? Aquí vemos una falsificación de 1833. Estas piezas tuve la fortuna de hacérmelas porque de nuevo nuestro presidente en una de sus subastas tuvo la oportunidad de hacerse de una colección de falsificaciones en cobre fenomenal y yo selectivamente traté de hacerme de algunas de estas piezas precisamente para enseñar sobre ellas. Las falsificaciones sí son válidas coleccionarlas y sí son válidas para pasarlas como lo que son, artículos de estudio y nada más. En el momento de adquirirlas, yo supe que eran falsificadas de época. En el momento de deshacerme de ellas, haré lo propio. Mira tú que están muy bien hechas, fuera de la pobre águila con tortícolis allá atrás. La pieza tiene más o menos una vista más regular. Solamente lo que las distingue usualmente es la tipografía en la casa de moneda, en la letra A por año y en el año de la fecha. En este caso se parece mucho el estilo de los números, perdón, en la fecha. Perdón, hoy fue mi primer día de clases y he estado todo el día. En las piezas de Durango también aparecen falsificaciones de época y estas piezas son tan buenas y tan coleccionables como las buenas. La tipografía cambia, el estilo cambia y curiosamente tuve la fortuna de conseguirme 2 piezas que estuvieran con cospel mordido, porque cuando yo doy mis clases les digo cuál es la buena y cuál es la falsa, para que la gente empiece a utilizar un poco más su cerebro y sus habilidades. Aquí no tiene vuelta de hoja, miren las piernas de hule que tiene la pobre moneda de la izquierda contra las piernas reales de la imagen de la derecha. Si te ofrece pieza falsificada de época, en algunas piezas son iguales, en otras no en precio. Pero esto, obviamente, teniendo tantas falsificaciones y habiéndose hecho de una manera tan abierta, pues de alguna manera esto causó un fraude monetario tremendo en el siglo XIX. Se hizo un banco de amortización del cobre, del cual no pienso hablar porque es tema completo para discutir en otro lado. Pero en este banco de amortización del cobre se vieron en la dicotomía de decir, bueno, ¿qué hago con todas estas falsificaciones? Necesito tener, porque son millones de pesos los que hay ahí, son decenas de millones de piezas las que están falsificadas y yo necesitaría tener una ciudad completa de jueces que revisaran cuál pieza es buena y cuál pieza es mala. En el informe de la directiva del Banco de Amortización de este año del 41 se decía, este problema sucede porque nadie vigila las monedas, a nadie le importan y cuando estas cuestiones son presentadas ante los jueces como que se hacen sonsos y les dan un manazo y los dejan salir a la calle otra vez a seguir haciendo sus cosas porque parece que están metidos en el ajo. Por supuesto que muchos de ellos estaban metidos en el ajo. Sin embargo, los últimos 2 renglones y medio te dicen que ellos estaban diciendo que la única manera de acabar con las monedas de cobre todas de un jalón es aceptando las buenas y las malas. El primero que vociferó sobre esto fue Carlos María de Bustamante y dijo, si ustedes están dándole la calidad de buena a las piezas falsas, no solamente estás avalando lo que están haciendo los falsificadores, sino que los estás premiando, porque hacer una cuartilla les cuesta a ellos poco menos que un octavo de real de cobre. Entonces,
no hay manera de sancionarlos y los estás fomentando para que sigan ellos de alguna manera produciendo estas monedas. Se hicieron algunos cálculos, se dijo más o menos cuánto había, y esto era un a ojo de buen cubero, porque si regresamos a la primera parte de esta plática, pues con los falsificadores no hay manera de saber cuántas se hicieron. Esto es un cálculo de ojo de buen cubero y nada más. Y aquí incluso explican quiénes estaban, dónde se estaban haciendo estas piezas. En estos departamentos, como Puebla, Oaxaca y Veracruz, no se estaban haciendo muchas monedas, de estos no había muchos talleres, pero era ahí por comercio que se canjeaban las piezas buenas por malas o que se mezclaban las piezas buenas con las malas y de esta manera podían entrar al circulante. Hay un mundo de casos en los juzgados de esa época sobre esa situación. Muy bien, aquí se dice en dónde se hacían, dónde estaban los talleres de producción mayoritaria de estas piezas de cobre. En Tacubaya estaban debajo de los puentes, incluso haciéndose con una máquina de acuñar móvil o de volanta, como le llamaban entonces, que era en realidad itinerante. En este caso, tenían un mecanismo ya detectado de cómo las introducían. Los mercados, por ejemplo, el del pan, tomaban cobre para poder vender su producto y ellos eran realmente los bancos que canjeaban cobre por plata, porque los introductores de harina no recibían otro pago más que de plata. Entonces eran los panaderos quienes se encargaban de alguna manera de hacer ese canje. Muy bien, y aquí empezamos con cosas. Las quejas en la prensa pública están a diestra y a siniestra en esa época. Y entonces dice precisamente que las autoridades tenían que estar coludidas porque se hacían locos en la mayor parte de las cuestiones de ver estas monedas falsificadas. Tal fue la falsificación que se tuvo que cerrar la producción de moneda de cobre en 1837 y se tuvo que devaluar a la mitad. En estos juzgados, particularmente en los archivos del Estado de México, del Estado de Puebla, en el Distrito Federal, no recuerdo si el Archivo General de la Nación tenga esto o no, pero en los archivos estatales es más posible o factible que encuentres esto. Este es un oficio que se dio precisamente o se giró precisamente con falsificación de moneda, y aquí se muestra uno de estos moldes donde vaciaban moneda y por no poder hacer el diseño, lo que hicieron fue a tinta poner una pieza y rayarla por encima y después rectificarla un poco con la mano. Y aquí se ve una cuartilla de real. Si te fijas, la cuartilla está muy desbaratada como esta que te estoy mostrando aquí. No es necesario ni siquiera el estilo o el diseño, pero es lo que más o menos da la idea. Los falsificadores a veces trataban de hacer la pieza mala para que se viera como muy circulada y de esta manera despertara menos sospechas que una pieza nuevecita. Estas piezas están cosidas todavía en los expedientes para poder mostrar lo que estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y por qué eran juzgadas las personas que estaban en juicio. Aquí está una de las piezas. No, esta pieza no procede de ahí. Esta pieza yo la adquirí en otro lado, pero es más o menos del mismo tinte. Son interesantísimas para mí estas piezas porque fueron tomadas en un juicio que te habla precisamente de la idea de detener al falsificador y a la falsificación lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Bueno, y los falsificadores, cuando ya no había moneda de cobre, ¿qué hicieron? Pues se fueron a las haciendas y empezaron a hacer sus monedas o sus fichas allá. Si tú te fijas, estas piezas son de hacienda. Es imposible que la de 1845 existiera de manera federal, precisamente porque desde 1837 ya no había. Pero si tú te fijas, la tipografía es muy similar a la de la Ciudad de México. Si separas las piezas, tienen el mismo diseño exactamente que las cuartillas que falsificaban. La de arriba es del 47, la de medio del 46 y la otra es del 45, pero todas tienen exactamente los mismos punzones que utilizaban para la falsificación. Aquí vemos una pieza del 35 que sí es original, para que te des cuenta de lo cercano que están de hacer los cuños originales de la Casa de Moneda de México en su diseño. Muy bien, y esto es lo que me encanta hacer con mis alumnos en la Asociación Numismática Americana. Yo les pregunto, aquí tienes dos monedas, ¿cuál es la falta? Piensa, te estoy mostrando dos piezas. En tu experiencia, ¿cuál es la falta? Habrá alguno que diga, Ricardo, tiene que ser la de la izquierda. Se ve porosa, la veo medio rara y además le falta la barra. Buena idea. Habrá gente que diga que es el de la derecha. No me gusta la pátina. El acabado de los números es muy distinto que el de la izquierda. Los números son como que más altos y el 6 como que no da la idea. Bueno, pues la respuesta es, las dos son falsas. Todas las monedas 46
Por mucho que te juren los catálogos hechos en Estados Unidos que son monedas de México, son falsas. Ninguna de ellas se hizo en la República Mexicana. Todas se hicieron en Estados Unidos. Aquí te estoy mostrando una comunicación que hizo alguien de Estados Unidos a alguien de Veracruz, y este tipo de Veracruz la giró de inmediato a la tesorería y al ministro de Relaciones Exteriores. Entonces tuvo que poner una queja en el gobierno norteamericano, y el problema es que el gobierno norteamericano no pudo hacer nada, y no pudo hacer nada porque decía, pues señores, con la pena, pero número uno, no tienen ustedes consulado en Pittsburgh, que es donde las están haciendo. Número dos, nosotros fuimos para allá, mandamos un mensaje, fue la policía para allá y en efecto, están haciendo la moneda que tú estás diciendo que es de ustedes, pero nosotros no pudimos hacerles nada porque no es moneda norteamericana. Y como no es moneda nuestra, pues hay que la sigan haciendo y es asunto de ustedes y no de nosotros. Lo que más me agrada de esto es que aquí se dice específicamente que todas las piezas llevan el año de 1846 y eso es muy importante porque las estaban haciendo de 1846 cuando las estaban acuñando en 1860. Y ahí te dice cómo las estaban pasando de un lado a otro. Ahí se dice que su diseño era bastante ingenuo y que nada más la gente que no conociera de esto las iba a poder pasar como si fueran buenas. Y ahí empezaban a explicar cómo las metían dentro de las bombas para desaguar las minas donde estaban los extranjeros trabajando y haciendo moneda, etcétera. Y pues obviamente volvemos a un fraude monetario. Si todas estas piezas 46 son falsas, pues desestabilizabas la economía local, estatal o incluso regional de algún lado. Yo compré esta reacuñación y que cuando yo la adquirí me dijeron dos personas, Ricardo, la pieza es falsa. Y le dije, ¿por qué dices tú que es falsa? Me dice, mira Ricardo, no hay una moneda de 1846 que tenga una estrella de 6 puntos, todas tienen 5. Esta de 6 te dice que es la marca del falsificador. Y mi respuesta fue, déjame checar. Quizás se encuentre una de 1846 con una estrella de 6 puntas y cuando finalmente di con una, validó mi moneda. Y entonces me dio la idea de que muy posible las piezas de 1846 que fueron acuñadas en 1860 y que aquí se dice que son falsificaciones y que por eso no pudieron haber hecho una en 1855, pudieron haber tenido alguna manera de hacer un puño falso en 1860, también de las de 1855, y simplemente no nos hemos dado cuenta. De una manera u otra, esta pieza es una falsificación y me parece algo muy interesante. Para 1870 también aparecen muchas falsificaciones. No me ha tocado ver ninguna de un peso. He visto de tostón, de 25, de 10, de 5 y hasta de centavo. Esta cumple exactamente con el requisito de tener un baño de plata, y aquí está enseñando el cobre en los puntos altos por algo de circulación o quizás porque no alcanzó la plata para llegar a ese lugar cuando la estaban acuñando. Mi opinión es que lo hacían con hojas de plata y al momento de la acuñación era cuando se quedaba pegado al metal del alma de cobre. Aquí vemos una de 10 centavos que por la circulación pues perdió ya todo viso de la pobre plata que pudo haber tenido en algún momento dado y nada más enseña el alma de cobre. Vámonos a la revolución. En la revolución hay muchos billetes más que monedas falsificados y estos billetes falsificados se han encontrado muchos documentos que hablan precisamente de cómo reconocer de época de algo que no es una falsificación de época. En este caso, tenemos un billete de 10 pesos y aquí se dice exactamente cómo el verificador puede checar si esta sábana de billetes, es decir, que se falsificaron a diestra y a siniestra, era buena o no. Y decían, chécale la fecha. Entre muchos otros lugares, la fecha es una manera de verla. En los billetes buenos aparece el 10 como si fuera un 1 romano. En los billetes falsos tiene nada más una línea vertical. Si tú checas la tipografía particularmente del 9 de la fecha, es un 9 muy distinto del real. Y las letras parecen un poco diferentes. Si tú checas tus billetes como yo lo hice, te vas a dar una divertida tremenda cuando tengas este tipo de información, porque yo me encontré 2 ejemplares en mi colección. Uno de ellos es este que te estoy mostrando. Es un billete falso. El billete que te estoy mostrando ahí es un billete falso, pero por el reverso tiene un resello bueno de la Brigada Morelos. Esto te dice que muchas veces se tomaban los billetes que se tenían a mano y se validaban sabiendo o sin saber si eran buenos o no, simplemente para validarlos y que funcionaran en su pedazo, porque de otra manera pues simple y sencillamente estos billetes no iban a funcionar y ellos ya los tenían en la tesorería y con qué les iban a pagar a la tropa. ¿Me explico? Entonces,
Las falsificaciones de época, deliberadamente o de manera inadvertida, también circularon y con sellos que los validaban como buenos, como las piezas de Morelos 100 años antes circulaban siendo falsas por el mero resello que se le estampaba en una de sus caras. Las falsificaciones no son tan tabú como deberían serlo una vez que te pones a pensar en la facilidad que se tenía de validar algo que no era bueno como bueno por alguien que en un momento determinado tuvo la autoridad para hacerlo y punto. Muy bien. Y aquí vemos otro similar también con el 1 de raya, pero este con toda certeza lleva 2 resellos en rojo falso. Aquí tienes 2 piezas hechas en el mismo taller por la misma mano y si te fijas, hasta con la misma numeración casi, uno es 21.005 y el otro es 23.177, y uno de ellos sí fue detectado como falso y ya no pudo funcionar más como billete y el otro le pusieron su receta. Muy bien, Banco de México. Vámonos al Banco de México. El Banco de México se funda en 1925 y afortunadamente a partir de esta fecha que se hicieron nuestros billetes por parte de la entidad que tenemos todos ahorita, pues tenemos la facilidad y la buena fortuna de que ya no tenemos falsificación. Son muy bonitos, se hacen en Estados Unidos, tienen muchos colores, muchas medidas de seguridad. Gracias a Dios, ya no tenemos ninguna falsificación en billetes. Bueno, empecemos a por presentarte a este señor, Alfred Héctor Donadieu. Y nadie de los presentes dirá, pues yo no lo conozco, no tengo la menor idea de quién se trate. Bueno, porque este era su nombre real. El señor tenía como 30 o 40 diferentes apodos o alias que le cambiaron, que él de manera voluntaria hacía que le cambiaran su nombre. Nosotros lo conocemos como Enrico Sampietro. Quienes conocemos un poco de la historia de los billetes, estamos familiarizados con este nombre y supimos que de alguna manera hizo algunas falsificaciones, pero muchos desconocen la meteórica carrera que tuvo este varón. Este señor tuvo una carrera tan fenomenal, una vida tan fenomenal como la de Fray Servando Teresa de Mier, que todavía estoy sorprendido de que nadie ha hecho una obra de teatro, le hayan hecho una ópera o algo similar. Enrico Sampietro inicia su carrera como falsificador en 1918 y este señor empezó a falsificar billetes franceses durante la Primera Guerra Mundial. Él tenía 23 años o 22, 23 años cuando empezó a hacer esto y pues obviamente fue detenido y pues fue reprendido, etcétera. Y siguió el señor en las andadas porque gallina que come huevo aunque le quemen el pico y lo mandaron a la Isla del Diablo. De la Isla del Diablo se fuga y de alguna manera llega a México y él se pone en contacto con otros falsificadores y él dice, señores, perdónenme, pero yo soy el mejor. Entonces empezó a falsificar dólares norteamericanos. Yo te estoy poniendo un billete de dólar, pero él falsificó de 1, de 5, de 10, de 20, quizás hasta de 50, pero no estoy seguro. Pero sí llegó a los de 20 con toda certeza, por las fotografías que se muestran de su producto. Ya veremos, ya hablaremos de eso en un instante. El señor empezó falsificando dólares en 1934 y entre sus compinches dentro de las falsificaciones se daban nombres falsos o no se daban los apellidos. De esta manera no había mucha manera de poderlos ubicar en su época, mucho menos ahora, pues 80 o 90 años después, casi 100. Entonces, este señor Roberto, que era un español, le consiguió una maquinaria para que pudiera hacer precisamente estos billetes de dólares y el negocio era redondo. Estas personas lo hacían en Mérida y de Mérida los empezaron a mandar a Cuba y a la isla a la península de la Florida. Y de esa manera, pues todo el mundo ganaba sin ningún riesgo porque ahora nos tocaba a nosotros hacer billetes de un país que no era el nuestro y pues no podían hacer mucho legalmente, aun cuando estas gentes se cuidaban muchísimo. Aquí está una fotografía donde este detective Alfonso Farías, que es el caballero de la izquierda, tiene un montón de piezas falsificadas y él fue la persona, el investigador base para poder dar con este enorme falsificador. El problema con una banda es que siempre te encuentras al eslabón más débil y este eslabón más débil es el que va a dar a toda la banda a la cárcel, me explico. Entonces, hubo un colombiano que se asoció con Robert y el colombiano y el español fueron detenidos. Se les interrogó y se les interrogó y ellos dijeron los dos lo mismo. No podían dar el nombre del falsificador real porque no conocían el nombre. Todo el mundo lo conocía. Uno lo conocía por un nombre y el otro lo conocía por otro nombre porque ninguno de ellos sabía exactamente de quién se trataba. Los meten a la cárcel por un tiempo y los sacan y los deportan. El investigador Farías estaba vuelto loco tratando de buscarlo y lo buscó por cielo, mar y tierra. Enrico
San Pietro se dejó hasta el bigote para que no lo descubrieran. Se asoció, se movió, se cambió, se mudó de Mérida para Tampico, y en Tampico se asoció con un caballero que se llamaba Pepe el Gordo. Y ese Pepe el Gordo pues era un cebo para muchas cosas, y empezó a hacer billetes de dólares, exactamente como San Pietro, cuando San Pietro no estaba, en papel bond, en papel de los que usamos para hacer impresiones, y pues obviamente lo pescaron, precisamente porque el papel no era bueno. Lo que Pepe el Gordo no tuvo fue paciencia, porque Enrico San Pietro había ya conseguido el papel correcto y estaba ya por empezar a hacer otra serie de billetes, pero ahora con el papel correcto, que serían muy difíciles de identificar. El problema es que cuando llegó con el papel correcto de Europa, pues ya lo había delatado Pepe el Gordo, y lo habían detenido a Pepe el Gordo no solamente por los billetes en el papel equivocado, sino porque tenía maquinaria que le dijo San Pietro a Pepe el Gordo: deshazte de ella, escóndela en diferentes lugares, y no la tengas ensamblada, sino que parezcan como herramientas, o partes de alguna maquinaria distinta, pero en 3 o 4 lugares diferentes. Pepe el Gordo obviamente no lo hizo, y cuando llega lo aprenden a San Pietro en 1937. Él le dice a Farías: Farías, tú no tienes nada en contra mía fuera de la palabra de Pepe el Gordo, no tienes nada en contra mía, te voy a pedir un favor, vamos a hacer un pacto entre caballeros, dijo él. Hay una mujer que vive conmigo, y esta dama nada sabe de mis artilugios. Te voy a dar las pruebas en contra mía, te voy a decir dónde tengo las placas de falsificación, con la promesa de que me dejes escapar a esta dama que nada tiene que ver con eso. Él le dijo: las placas se encuentran en los descansabrazos de las sillas del comedor de mi casa. Ve y ábrelas, y ahí encontrarás las pruebas en contra mía. Lo hizo Faría, cumplió con su palabra, y San Pietro se fue a la cárcel. Yéndose San Pietro a la cárcel, se acabó el problema. Lo metieron en Lecumberri, y el señor en 1937 no vuelve a hacer nada. Pero dice el refrán: cuando la vida te cierra todas las puertas, Dios, y literalmente fue Dios, es el que te abre una ventanita. Vamos a ver qué pasó al caballero. Estando en la cárcel se encontró con un santo patrón, un santo varón, el padre José Aurelio, y este señor le habían echado 20 años de cárcel, en teoría por haber bendecido la pistola de León Toral con la que mataron a Obregón. En la realidad, este señor fue el que le consiguió la pistola y después la bendijo para dársela a León Toral. Y entonces este señor le dice a San Pietro, le dice: te voy a ayudar a escapar, tú tienes que escapar, pero ahora ya no vas a falsificar dólares, ahora vas a falsificar billetes mexicanos. Hay que quebrar a este país, porque este país es socialista. Nos quitaron los derechos a los curas de enseñar en las escuelas, nos quitaron un montón de privilegios y necesitamos recuperarlos para seguir haciendo la obra de Dios. Y San Pietro dijo: ¿estás seguro? Sí, señor, tengo las conexiones y yo te voy a sacar. Y eso fue justamente lo que pasó el 20 de julio de 1938. Compraron a Raimundo y todo el mundo, y de esta manera San Pietro sale libre y empezó a falsificar. Ahora, para la Liga de la Defensa, la gente que coleccionamos billetes conocemos estas piezas porque son cristeros. Bueno, todo el mundo pensamos que la Revolución Cristera terminó en 1929, cuando se firmó la paz, y estás muy equivocado. Hubo muchos rebeldes que se rehusaban a estar en paz con el gobierno, aunque la mayor parte de los focos principales ya habían desaparecido. Había 2, 3 rebeldillos por ahí, y estos eran los que estaban tratando de hacer problema contra el gobierno, pero este en particular fue el movimiento más decisivo que se hizo en contra del gobierno mexicano después de 1900. Y eso fue lo que hizo San Pietro. Se regresó a Tampico ya sin Pepe el Gordo, y empezó a hacer su trabajo, y ahí estuvo por 10 años. Por 10 años el señor empezó a falsificar billetes. Él, y solamente él y sus productos, fueron la causa de que los billetes de 50 pesos de 1937 de Ignacio Zaragoza dejaran de funcionar, porque había varios billetes en circulación que merecieron que el gobierno tomara cartas en el asunto. San Pietro también es responsable de la corta duración de los billetes de 100 pesos con la efigie de Madero, porque el señor se le ocurrió falsificar también muchas de estas piezas. De los billetes de cafés de 1945 también falsificó, pero estos muy posiblemente en menor medida, o quizás cometiendo algunos errores al grado de que eventualmente, y en Tampico, el señor fuera detenido otra vez. En alguna subasta de Richard A. Long habla de que estos billetes de 10 y 20 pesos de los anchos también, y de los delgados, también fueron falsificados por San Pietro. No he visto un solo documento que así lo mencione, y menos una fotografía
Mira que tomaron varias fotografías de los productos de este varón y no me ha tocado ver absolutamente nada de esto. Entonces, pues a tomar con cierta reticencia lo que dicen los catálogos viejos al respecto de esto y no pensar que se encontró uno el santo grial al respecto. No dudo ni tantito que a lo mejor lo hubiera hecho, lo hubiera intentado. Como te dije hace un minuto, lo capturan y le echaron 3 años de cárcel. Lo capturaron en 1948 y pues obviamente ahora sí sirvió los 13 años de cárcel y en el momento en que estaba elegible para ser liberado, el gobierno mexicano no le permitió ni siquiera recoger las chivas que tenía ahí. Lo mandó en un carro pagado por el gobierno, escoltado directamente al aeropuerto de la Ciudad de México y de ahí en un vuelo a Nueva Orleans, de Nueva Orleans a Nueva York y de Nueva York de regreso a París y de París a Marsella. ¿Qué pasó con San Pietro después de que regresa? Nadie lo sabe de certeza. Hay gente que señala que tuvo un taller de pintura de carros, otro dice que se dedicó a un comercio de partes mecánicas automotrices. De una u otra manera el señor aprendió su lección y finalmente se acabó. Su obra puede ser admirada en un solo museo que yo sepa, no recuerdo haber visto en el Banco de México, pero puedo estar equivocado, y es en el Centro Cultural Isidro Favela, que también se le llama como, se le conoce como el Museo de la Casa del Risco. En este lugar hay una vitrina donde viene San Pietro y 3 de sus billetes, posiblemente prestados o sacados del archivo policíaco donde se hizo esta investigación. Muy bien, te he dado algunas pistas decires que aparecen en esta película que se llama Los Falsificadores, The Counterfeiters. Supongo que existe la versión en español, no sé si la tenga Netflix, pero es una película muy interesante porque habla de un efecto, de un hecho real, aunque obviamente aquí fue dramatizado al por mayor con novelas, con amoríos, con sacrificios, etc. Esta obra de fílmica surge a partir de personajes de campos de concentración que fueron sacados de ahí porque se sabía que eran falsificadores de billetes y se hizo la operación Bernhardt. Esta operación Bernhardt fue recopilada en este libro que se llama El Taller del Diablo, un diario de la operación de falsificación nazi y está escrito por un caballero llamado Adolf Berger. Este señor detalla las metas que tenía este taller del diablo, como le llama él, que en realidad pues era una manera de que ellos salvaron la vida y comían bien y que de alguna manera los tenían en mejor recaudo que en un campo de concentración. Todos eran judíos, todos tenían que llevar su uniforme a rayas, su número de contabilidad lo tenían tatuado en el brazo, etcétera. Pero tenían problemas. Los billetes tenían que lucir circulados. Entonces, ellos mismos cuando estaban comiendo se reunían y mientras comían y platicaban se empezaban a pasar los dedos con los dedos sucios de manteca o perdón, de estar abrochándose los zapatos o lo que fuera, para circular los billetes entre ellos. El único problema que encontraron fue que no pudieron duplicar, no supieron descifrar la numeración que tenían en el Banco de Inglaterra y lo que hicieron fue duplicar los que se tenían en Berlín. Desafortunadamente, pues esos billetes de Berlín en algún momento dado llegan hasta Inglaterra y uno de los cajeros se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y empezó a dar la alarma a todo mundo. Y aquí se hizo un pandemonium, porque entre 1943 y 1945 todo el mundo hablaba de que los billetes que estaban en circulación eran falsos y muy posiblemente lo fueron. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy los billetes falsificados son los que más abundan y son muy raros encontrar billetes buenos de esta época, de esta serie. Aquí vemos al autor del libro, Adolf Berger, con unos que él mismo hizo cuando trabajó en esta operación de falsificación de billetes ingleses. Los billetes ingleses, algunos de ellos muy pocos, pero tienen este tipo de sello que se aplicaba en los bancos y que de alguna manera hablaba de que los billetes eran falsificados. Muy bien. El perfil del falsificador moderno. Y aquí veo a Luis Gómez Ushner sonreír y decir, bueno, y este espontáneo que tiene que andar hablando de mi campo profesional. Bueno, me vas a disculpar, Luis, te ofrezco una disculpa pública, pero tengo una opinión al respecto y me voy a permitir compartirla sin la seriedad que tú lo harías y obviamente sin el buen juicio que tú lo harías. Para mí el tipo es arrogante, es amenazante,
siempre está a la defensiva, se contradice a diestra y a siniestra, insulta a más no poder y es egocéntrico. Usualmente se la víctima. Me estás atacando de una forma personal. ¿Cómo te atreves? Ya lo verificó esta pieza fulano de tal y dijo que era buena. Tú no entiendes de estas cosas, etc. Todo esto lo hacen cuando lo descubren, pero él no dice nada antes de que haya alguien que lo antagonice. Estas características del falsificador no las muestra sino hasta que alguien le hace camorra. Y me voy a permitir hablar de algunos de ellos en nuestra época moderna, y sí, que están vivos. Miguel Juste es un español que tiene un mundo de aliases también, y estos alias que el señor está teniendo, pues lo hace precisamente para que no lo descubran. Se cuida mucho de que le tomen una fotografía de su cara y se cuida de que le tomen una fotografía de su cara precisamente por lo mismo. Un grupo de nosotros en diferentes países de Latinoamérica nos pusimos juntos en correlación para empezar a mostrar las piezas falsas que el señor tiene en sus saberes. A él le encanta mezclar lo bueno con lo malo, exactamente el mismo principio que se hacía en el siglo XIX. Y este señor en un momento dado incluso ofreció $1,000 de recompensa para quien le proporcionara la información necesaria de quiénes éramos. Y este comentario que yo voy a hacer le va a sonar bastante extraño a Luis y me va a sonreír y va a levantar ceja o quizás las dos, pero yo de inmediato lo contacté en la misma página donde hizo este comentario y le dije, yo soy una de esas personas, te paso ahora el número de cuenta donde debes depositar los 1,000 euros o lo hacemos en privado. No necesito decirte que el caballero me insultó y se acordó de mi genética materna hasta la época de Eva, y obviamente pues no me puso ningún euro en mi cuenta. En fin, eso es parte de hacerse la víctima. Y continuamos. Esto es fenomenal, porque este es la perfecta presentación del siguiente falsificador. Yo me fui como el Borras en contra de Raimundo el todo el mundo, y poco a poco se fueron uniendo conmigo las personas que ya sea por criterio propio o porque los había estafado y se dieron cuenta de que era un estafador, porque todo el mundo de alguna manera lo defendía. Era un culto, una secta lo que tenían por Francisco Cabrera. Y aquí lo ves al tipo haciendo sus fraudes y sus tranzas, hizo moneda falsa. El señor trató de pasar una moneda de 3 reales pésimamente ejecutada, hecha en sus propios talleres, y yo lo antagonicé y no fui el único. Aquí este caballero Mathieu es un francés muy metido en cuestiones de macuquinas, y de alguna forma también lo señaló, y obviamente el otro se hizo el mártir y empezó a decir que todos lo atacaban, que él sabía más que todos, etc. Este caballero tiene la enorme fortuna o desfortuna de ser el único expulsado en 70 años o 75 años que tiene la Sociedad Numismática de México. Bien, vamos a hablar ahora de Antonio de la Fuente Freire y de Miguel Juste. Ya hablamos de Miguel Juste, pero la colusión de estos dos caballeros ha sido letal, completamente letal en cuanto a la falsificación. Existe una máxima entre nosotros que dice, cómprate el libro antes que la moneda. ¿Pero qué tal si estos inventan un libro de puras falsificaciones? Aquí tenemos a Freire del lado izquierdo y la espalda de Juste, porque Juste, pues obviamente teniendo líos con la ley, por andar metido con gente que no es honesta, pues no quiere dar la cara nunca jamás. Pero Freire no tiene mucha cola que le pisen. Es más, la única cola que le pisen es haberse asociado con este pobre, probablemente por su ingenuidad y no encontrarlo. Freire es un autor de biología. El señor no entiende un pito de monedas. Mi deducción, en base a la evidencia, es que precisamente Juste lo contacta y le dice, oye, ¿no te gustaría hacer un escrito de monedas? Y probablemente Freire le dijo, oye, pero yo no entiendo nada del tema. Y el otro le dijo, tú no te preocupes, yo te lo voy a escribir, pero no lo quiero hacer yo porque ya sabes lo humildito que soy y lo lindo que soy. Y pues no quiero, la gente me ve muy feo y no quiero que porque yo sé de estas cosas y puedo dar información nueva a la sociedad numismática mundial sobre estas piezas, pues no quiero que me vayan a quitar la información. Y el otro probablemente solamente prestó el nombre. Y aquí tiene los resellos durante la Guerra de Independencia Mexicana. Este fue lo peor que pudo haber hecho, porque lo que hizo fue tomar la referencia de alguien más o menos serio como Prado, y lo que hizo fue traducirlas del inglés al español, copiar y pegar, y después meter párrafos de sus monstruos y decir que fueron buenas. Aquí te dice sobre el lado izquierdo una información correcta, pero sobre el lado derecho sus monstruos. Hidalgo ahora reselló moneda. Y aquí te dice exactamente cómo reselló moneda Hidalgo. Esta es la peor manera de destruir real
porque todas estas son monedas mexicanas, es decir, del cuño de México, Casa de Moneda de México, y todas estas fueron destruidas por estos resellos falsos aplicados por nada más y nada menos que Miguel Just. Y obviamente, pues hizo monedas hasta en 1812 Hidalgo saliendo de la muerte. Aquí vemos que Allende también nos deleitó un resello, y acá ni siquiera sabían cómo poner el nombre de letrar el nombre de Chilpancingo. Hágame usted el favor, pero el caballero está hablando sobre monedas y nada más. Muy bien, esta es la pieza que aparece en ese catálogo. Como te dije, desde siempre, no hay moneda mexicana que tenga un resello independiente, ninguna. Y las rarezas que existen, que se van en una cotización impresionante, son, en mi opinión, como un error. No tenían que validar la moneda de México, para nada. Este es el resello de la izquierda, que es el auténtico de la Suprema Junta, y el de la derecha, la marranada que que hizo Miguel Juste y que puso al pobre de Freire para avalarla como buena en un libro. Muy bien, Remoneda, Martín Lechuga, es el último de los falsificadores que te voy a mencionar, y este señor es tan buen falsificador, que ha pasado piezas y se han ido por miles de euros en las casas de moneda como Vico, Calico, etcétera. Estas piezas son extraordinariamente bien hechas. En alguna ocasión platiqué, estoy casi seguro que con él o con alguien muy cercano a él, con él en un perfil falso, y él me habló de muchas cuestiones personales de Martín Lechuga, que había ganado un concurso artístico cuando estaba en secundaria, etcétera, etcétera, y se atrevió a decirme, la comunidad numismática tiene que estarle agradecido a Martín porque está haciendo falsificaciones modernas, y si ustedes no saben distinguir entre una falsificación de algo real, pues el error es de ustedes, no es de Martín. Y hay gente que en un blog, sin mencionar nombres porque no quiero andar quemando españoles, pero hay un nombre que tiene el apellido de un virrey mexicano o novohispano, que se atrevió a hacerle un artículo diciendo mi amigo Martín y hablando de que fue a su taller de falsificación. En fin, cada cabeza. Hay muchas piezas que quedaron fuera del tintero. Aquí tenemos como esta, que es una falsificación de época que tiene un error de ortografía. En lugar de poner Hermosillo con S, lo hicieron con C. Y hay gente que ingenuamente, por no conocer que es una falsificación de época, lo vende como una pieza genuina que tiene un error de descripción en el sitio de acuñación. Y no es así. Es muy difícil que un sitio correcto tenga un error de acuñación. Y cuando esto sucede, son piezas que se van por un buen número de cantidad en una subasta. También pudimos hablar de una falsificación que se hizo en Guadalajara, y en esta falsificación casualmente se nos dio la única moneda de sitio hecha en nuestro país en 1860, y aquí hablamos de alguna de los pormenores escritos en la época de esta pieza, y aquí la tenemos, tiene un punto en el lado del águila, pero hablar de más falsificaciones ya sería colgarme de más tiempo de ustedes, y estoy justamente a tiempo para tomar alguna pregunta si es que la hubiera. Les agradezco muchísimo su paciencia y el interés en el tema. Quedo a la orden. Ricardo, un recorrido histórico que lamentablemente terminó en 1950 y con saltos necesarios, pero lamentables lo digo porque no pudimos ver otro tipo de piezas. Pues bueno, para las personas que nos están escuchando en este momento, les pediría que si quieren hacer algún comentario, tienen alguna duda, por favor la escriban para que podamos proceder a leerla. Hay algunas felicitaciones, muy interesante la charla de Ricardo León Tallabas, como de costumbre. Siempre estamos aprendiendo con él. Abrazos y desde Uruguay, por parte de Javier Avilleira. Gracias. Un abrazo. Ricardo, en tu opinión, a ver, ¿cuál es la época con mayor falsificaciones hasta 1950? El siglo XIX, sin lugar a duda. El siglo XIX tuvo la mayor cantidad de falsificaciones de época que puede haber. En el siglo XX serían en los billetes de la revolución, que en realidad fueron tres, pero de moneda es muy poca, y está hecha a mano. Por ejemplo, de los 0720, tengo yo un par de piezas muy interesantes donde el canto fue grabado a mano con un cuchillo, pero pues así están las cosas. ¿En tu opinión se falsificaron más las monedas o los billetes? Dependiendo de la época. En el siglo XIX indiscutiblemente fueron las monedas, y en el siglo XX pues los billetes hasta 1915. Mira, saludos desde Argentina. Excelente temática de la siempre interesante numismática mexicana. Felicitaciones, Rolando, Renato, perdón, Testolino. Gracias, muy amable. A ver, espérame que se me está yendo aquí. No alcanzo a verlos. Aquí está más. Chat. Perfecto. Manuel Galán.
Felicidades, Ricardo, por la excelente presentación de la moneda falsa en México. Una presentación muy rica en imágenes. Muchas felicidades. Aquí hay Muchísimas otra gracias. pregunta. Dentro de las monedas falsas, qué otros ejemplos sabes de monedas falsas que el mercado ha aceptado como buenas? Oh, qué pregunta interesante, me imagino, en relación a esta del 46 de Chihuahua, que el catálogo incluso menciona que cuando no tiene la barra es más escaso Sí, es más común cuando no tiene la barra que cuando la tiene, ¿no? La de 1846. Pero bueno, en tu opinión, ¿conoces más monedas falsas que el mercado ha aceptado como buenas? esa es una pregunta extraordinariamente interesante. Dentro de mi ubicación o de conocimiento, no. Se trata únicamente de esa pieza. Pero oye, falta revisar papelería, y es cosa de pensar mejor. A ver, Coins of Mexico. Oh, Grove. Grove y hasta los años 70, ahorita me estoy acordando, las A ver. famosas monedas del sur de 4 reales. Ah, bueno, pero esas no son, esas en ningún catálogo las muestran como buenas. Y No, es sí, en los años 70 se mostraban, aquí hay muchos y pero ejemplos de ¿sabes tú piezas por qué? falsas. Pero ¿sabes por qué? Porque las hicieron en los fines de los 60 y las gentes que las querían comerciar salieron como las de 20 pesos de Muera Huerta de oro. Los 20 pesos de Muera Huerta de oro, sí, ahí es una tontería, pero no No, pero aparecen en desde los mil catálogos ochocientos normales. noventa y ocho, ¿no? Cuando las hizo Sí, este doctor, ya no recuerdo qué el doctor ahora, para. ahora se acuerda Luis. Luis la tiene en Ocampo, no, no es Ocampo, se apellidaba Bueno, León. ahorita León, nos. se apellidaba León. Sí, 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 el doctor León, que Sí, allá en Oaxaca, que estaban fabricando estas, bueno, a lo mejor su hermano ahí. A ver, Luis Gómez Guisner, la moneda falsa de época de cobre también sirvió para subsanar la escasez de moneda fraccionaria. Oh, muy buen comentario. Un, totalmente cierto, y precisamente por eso circuló a la par que la buena, porque un mal para hacer un bien, ¿qué opinas? es totalmente de acuerdo. Y por eso es que en esa época las piezas de Hermosillo, hay piezas falsas que tienen un resello de un 16avo aplicado en 1837. El resello es bueno, la pieza es falsa. Eso te dice que se tomaban como las cuartillas federales que se llaman a las del 29 al 37. Entonces Eh, se eh, cortaron a la par. el maestro Martín Vázquez, muchas gracias por compartir este interesante trabajo. Felicidades, Ricardo. Gracias. Ver, déjame ver si hay otra pregunta. Ok, ¿cuál es tu comentario sobre la descripción de vendedores al catalogar una moneda falsa como falsa para su estudio? Yo te voy a decir algo. Si el vendedor te dice que es una pieza falsa, que es una pieza falsa para su estudio y tú quieres comprarla y después pasarla como buena, quien está haciendo el fraude eres tú, no él, porque él honestamente la está vendiendo como una falsificación y te dice cómo la puedes utilizar. Todas las piezas que yo te mostré aquí, en su mayoría son falsificaciones, pero todos estamos aprendiendo de esas falsificaciones, especialmente en la contraparte del fraude monetario. Luis, me voy a atrever a continuar un poco con tu idea. Y eso de hacer un bien para remediar un mal es correcto, pero es muy aislado. Porque, por ejemplo, en el centro del país, donde se vivió la crisis de las cuartillas falsas, que la mitad eran buenas y las mitades eran malas, era demasiada la abundancia de moneda de cobre. La gente que estaba haciendo moneda de cobre lo hizo precisamente para hacer una ganancia. En el norte, en Durango o en Chihuahua, por ejemplo, sería una situación un poco distinta, o en Sonora, en mi opinión. Sí, señor. Carlos, otro de los puntuales y que no se pierde en ninguna asamblea. Excelente, excelente plática. Felicidades por la amplia investigación por parte de Ricardo. Yo tengo un tepalcate en plomo. Anda. Y sería interesante saber si es de época o es reciente. Luis Gómez Pues, Guisner. A ver, dice Ricardo. dime. No, ok, continúo. Del doctor Luis Gómez Guisner. Lo que hizo el dúo dinámico con los resellos de guerra de independencia ha hecho tanto daño que hoy las casas certificadoras de Estados Unidos han avalado monedas con resellos falsos. Un grave problema hoy día. Lo que dices, Luis, es muy cierto. Tuve oportunidad este verano de compartir el departamento donde nos ponen a los instructores con una de las personas que trabajó precisamente en una de las casas certificadoras y le puse una moneda mexicana en las manos y me dijo, esta es la primera extranjera que tengo y él le dio su certificación de graduación, pues, y pues te das cuenta que mucha de esa gente no entiende nuestra monedación. Puedes tener un Zacatecas de 1811 brillante sin circular y te lo van a poner como Very Fine 25 porque parte de la pieza no está acuñada, pero todas salieron así. ¿Me explico? O un peso del Rosario Ah, jamás circuló, pero pues como no se le ve nada. Ricardo, claro. la calidad de esta persona fue impresionante. Aquí Tienes tienes un... un billete de San Pietro, pero déjame te muestro uno que me gusta muchísimo más dentro de la colección de falsificaciones.
Fenomenal, hecho a mano. Hecho a mano. Y mira, todos estos billetitos de la República Mexicana, de los transitorios, todos estos son falsos y de época. Y también, Si llegas a encontrar uno de San Pietro, te encargo. no se alcanza a ver, puedo, ahí está. Ahí está. Y Ah, ese sí tengo incluso un también tipo por aquí. hechos a mano. Sí. Oh, a mano. A Ah, mano de esta época. Aquí se puede ver cómo es color y cómo es con lápiz. Y finalmente, esa es una maravilla. no, olvídate, olvídate. Gran Un Banco del Imperio banco. Mexicano, 100 pesos. Cuarta clase, firma del primer director, firma del segundo director, firma del contador oficial. Es más, por si te faltaban firmas, aquí están los ministros. Endosos, pagarés, en virtud del soberano decreto de las Cortes Constituyentes, fechado el 21 de mayo de 1822, hará bueno el imperio esta cédula, importe de 100 pesos y continúa el texto. Una fantasía extraordinaria, ¿no? Y obviamente reciente. Oye, qué fenomenal. Sí, 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 sí. Desconocía, ¿eh? Es un mundo interesante aquellas de las falsificaciones, las alteraciones y las fantasías. Sí, cómo no, cómo no. Ricardo, pues estamos a punto de despedirnos. Te está mandando más saludos. Gracias. Saludos a Ricardo. Sería importante mencionar los falsificadores de Villas del Carbón. Comentario de Carlos Hernández Moreno. ¿De quién, perdón? Los falsificadores de Villas del Carbón. La verdad, desconozco sobre ese tema en particular, pero lo bueno del asunto es que tú sí conoces. Esperamos un artículo por parte tuya para que nos ilustres a los demás. Y mira, en relación a este último de Iturbide, los billetes de Iturbide los imprimieron con computadora láser en papel de época, ¿cierto? Eso también es algo fenomenal. Todos estos papeles de época que han sido utilizados para estafar a los coleccionistas, ¿no? De diferentes épocas, desde impresoras, pero que también han intentado acercarse muchísimo a los estilos propios de esa época. Es algo muy lamentable y hay que estar siempre, pues lamentablemente las primeras falsificaciones para engañar al coleccionista son muchos los coleccionistas que nos vemos afectados, pero eventualmente en esta comunidad tan unida que nos apoyamos, pues inmediatamente vamos avisando a la comunidad para que no sigan cayendo los que siguen en este tipo de trampas para timar a los coleccionistas. Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que no existimos un solo coleccionista que no nos hayan vendido una falsa por buena. A todos nos han colado alguna. Así que si tú tienes una pieza falsa que compraste como buena, no te sientas mal. Nadie lo sabe todo y todos aprendemos de todo. Completamente de acuerdo. Ricardo, pues si gustas despedirte. Pues agradeciendo muchísimo la atención y la oportunidad de estar en esta presentación sobre monedas falsas, que es un tema que no se toca con mucha frecuencia y que me pareció podía ser interesante para la comunidad. Este tema está desarrollado en 3 módulos en el canal de Carlos Ajo de la Academia Numismática, por si alguien tiene interés de revisarlo a mayor profundidad. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Y siguen los saludos. Ángeles Colunga te está mandando saludos. También Emech Hernández desde Tamaulipas y desde la Ciudad de México. Pues, Ricardo, muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, me gustaría presentarte este reconocimiento que a nombre de la Sociedad Numismática de México estamos emitiendo por tu conferencia. Fernando, por favor, si nos apoyas. Y mientras lo apoyo, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Procedo a leer. La Sociedad Numismática de México otorga el presente reconocimiento a Ricardo de León Tallabas por su destacada participación en la Asamblea número 843, celebrada el 12 de agosto de 2024 con la ponencia Falsificaciones y fraudes monetarios en México. Al centro, el sello de la Asociación Numismática de México, firmando Pablo Casas Rábago como secretario y un servidor, Siddhartha Sánchez Murillo, como presidente. Ricardo, me despido mostrándote esta pieza. ¡Ay, muy bien! De la Operación Bernhard, muy bien. Pero en mi opinión actualmente es más complicado, más difícil conseguir la pieza falsa que el original. Y en la experiencia que he visto a la hora de adquirir este tipo de piezas y cotizarlas, sale más cara la falsificación por toda la historia y todo lo que ha traído muchas décadas después que la pieza original. Sí, sí, pero también tienes que recordar que la demanda no necesariamente hace una pieza más rara. Tú y yo sabemos que por mucho el peso de Hidalgo del Parral es mucho más escaso que el peso de Muera Huerta, pero todo el mundo se va por el de Muera Huerta antes de ir por el peso del Parral. Bueno,
A menos que le pongas una pequeña protuberancia al centro. Sí, sí. Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Todavía no ha terminado en esta conferencia. Ricardo, me despido y vamos a proseguir ya con el último punto de nuestra orden del día, el que es tribuna libre. Si algún compañero quiere hacer algún comunicado, tiene alguna duda o quiere dar el conocimiento de algún evento numismático, por favor, puede escribirlo para proceder a leerlo. De antemano tenemos los siguientes anuncios. El primero de ellos se refiere a nuestra convención que se va a celebrar del 11 al 14 de septiembre. Tenemos nuestro cartel. Este cartel, es una convención que se está preparando para conmemorar la numismática mexicana y cómo ha tenido esto un impacto a nivel mundial en dos vías, tanto piezas mexicanas que circularon allende fronteras, pero también países que han solicitado a México manufacturar desde algunas partes de monedas o billetes, cospeles, papel, hasta monedas completas o billetes. Entonces, este va a ser el motivo de nuestra siguiente convención que vamos a celebrar en poquito menos de 30 días. Y vamos a tener un cierto programa que me gustaría que pudieran observar para que los que se interesen en participar sepan qué tipo de actividades se van a desarrollar. Fer, si me puedes apoyar nuevamente con el programa que vamos a tener. Y mientras se proyecta el calendario, me gustaría comentar que debido a que en el mes de septiembre estamos festejando nuestro 72 aniversario, pero paralelamente también estamos celebrando nuestra convención, vamos a tener nuestra conferencia dando inicio precisamente a esta semana de convención. Aquí lo vamos a leer. Vamos a empezar precisamente el 9 de septiembre con nuestra asamblea mensual, que en esta ocasión va a celebrar no solamente la asamblea, sino también el inicio de la semana de la convención, pero también el 72 aniversario. Vamos a tener una asamblea que por primera ocasión en mucho tiempo va a albergar a dos conferencistas, dos grandes compañeros que van a dar una ponencia. Vamos a arrancar con el tema Tres monedas, tres continentes por Ricardo de León Tallabas y a las 7:45 nuestra segunda conferencia que se titula Monedas y billetes de México para el mundo a cargo de nuestro gran amigo, un gran investigador, gran conocedor y sobre todo divulgador, el doctor Luis Gómez Gulchner. Esto va a ser el lunes previo al arranque oficial ya en sitio de nuestra convención. El día miércoles 11 a las 10:30 se va a dar empieza el registro a los expositores. El público en general va a poder entrar a partir de la 1 de la tarde. Es necesario adquirir el gafete de primer día que cuesta 650 pesos. Con este gafete van a tener derecho todos los visitantes a poder entrar este primer día, el día en donde van a poder ser los primeros en poder comerciar o incluso hasta mostrar sus piezas a los expositores. Y también, considerando que hay un número limitado de boletos, también van a poder entrar a la comida buffet que vamos a tener el día miércoles a partir de las 12 hasta las 4 de la tarde y del desayuno inaugural que vamos a tener el día viernes desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Vamos a finalizar a las 7:30 de la noche del día miércoles, finalizando así nuestro primer día. Día jueves y viernes vamos a empezar desde las 10 de la mañana y hasta las 7:30 de la noche. El día jueves vamos a tener la inauguración a las 9:30 dentro del desayuno inaugural, es decir, el desayuno de 9:30 a 10 de la mañana, pero a las 9:30 vamos a tomarnos unos minutos para hacer la inauguración y ahí vamos a hacer la entrega de reconocimientos que emite de manera anual la Sociedad Numismática de México. Esperemos que sea un momento demasiado emotivo por la carga que esto representa. Y a partir de las 10 de la mañana y hasta las 7:30 vamos a tener el desarrollo de nuestra convención en sitio. El viernes, además de las actividades propias, vamos a tener una subasta que se va a realizar a partir de las 12 del día a cargo de la compañía Brix Bustos. Están muy próximos a emitir su catálogo con todas las piezas que se van a subastar ese día. Finalmente, el sábado, el último día, vamos a terminar a las 5 de la tarde, empezamos desde las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde vamos a tener una subasta silenciosa organizada por la Sociedad Numismática de México que va a ser en voz de nuestro exdirector y actual tesorero, expresidente y actual tesorero, el doctor Manuel Galán. Con eso estaríamos terminando nuestra semana de actividades de la convención. Gracias, Fer. Y para los que nos han preguntado cuál va a ser si la Sonomex va a emitir algún tipo de artículo para conmemorar
el 72 aniversario y esta convención, la número 76, vamos a emitir un billete conmemorativo que va a estar limitado a solamente un máximo de 250 ejemplares. No vamos a emitir medallas, solamente va a ser un billete con una calidad muy buena, prácticamente parece un billete emitido por algún banco emisor. Para los que adquirieron o pudieron participar en la convención pasada, tendrán una idea muy aproximada del tipo de billete. Fer, si podemos exhibirlo, por favor. Este billete que vamos a ver tiene un costo de 100 pesos y va a empezar un periodo de preventa para todos los miembros de la Sociedad Numismática de México, con una compra limitada en esta primera fase de hasta 12 ejemplares por cada socio. Si llegasen a sobrar algunos, ya se van a poner a venta al público en general con un costo de 125 pesos cada uno, hasta agotar existencias. Mientras lo vemos con Fer, para que tengan una idea de cómo va a quedar este billete. Y déjeme revisar mientras si tenemos más comentarios que quieran, que la comunidad quiera que sean divulgados. Muy bien. Este es el diseño que vamos a tener de nuestro billete conmemorativo debido al 72 aniversario, pero también a la convención número 76 y con los motivos que ya vimos en el cartel. Muchísimas gracias, Fer. Y si no hay ningún otro particular, con esto estaríamos terminando, siendo las 8:43 de la noche, nuestra asamblea número 843. Los esperamos entonces el próximo lunes 9 de septiembre a partir de las 7 de la noche para nuestra asamblea que va a estar conmemorando dos eventos adicionales. Muchísimas gracias y nos despedimos.